Hoy vengo a contarte una historia, una que sucedió en un bus nocturno, en una carretera solitaria. Dicen que todos los que viajan de madrugada corren el riesgo de encontrarse con el último pasajero, un ser que nunca debió subir, pero que siempre está allí esperando su turno. Era cerca de la medianoche. Un bus intermunicipal iba casi vacío, con apenas 5 pasajeros. El conductor, un hombre de cabello canoso, ya curtido por miles de kilómetros nocturnos, decía que estaba acostumbrado a esas horas, al silencio y a la soledad del asfalto. El aire dentro del bus era pesado, denso, interrumpido únicamente por el monótono rugido del motor que parecía devorar la oscuridad. El camino era una cinta negra y sin fin, iluminada solo por los faros que se abrían paso entre la nada, como 2 ojos desesperados buscando algo en el vacío. Todo marchaba con una calma inquietante, hasta que el bus se detuvo bruscamente en una curva cerrada, un lugar donde no había parada ni señal alguna. En el borde del camino, recortada contra la penumbra del bosque, había una figura esperando. Una figura solitaria y completamente inmóvil. Era un hombre delgado, vestido con un abrigo oscuro que parecía absorber la poca luz de la luna. No hizo señas, no levantó la mano, no pronunció palabra, pero el conductor, como movido por un resorte invisible, por una obligación que no comprendía, abrió la puerta. El extraño subió en un silencio sepulcral y caminó con una lentitud antinatural hacia el fondo del bus. Lo más curioso era que nadie lo miró directamente. Era como si una fuerza invisible obligara a los demás pasajeros a bajar la cabeza, a clavar la vista en sus teléfonos o en el suelo, evitando a toda costa cruzar la mirada con el recién llegado. Solo uno de ellos, un joven llamado Raúl, que volvía a casa después de un largo día de trabajo, se atrevió a observar. Desafió ese impulso inexplicable y siguió con los ojos al hombre. El desconocido ocupó el último asiento, aquel que siempre quedaba en la penumbra, lejos de la débil luz del pasillo. No llevaba equipaje, ni un bolso, ni siquiera una mochila. No se le escuchaba respirar, no tosía, no se movía, solo permanecía quieto, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Raúl sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Intentó convencerse de que era solo su imaginación, un pasajero normal, quizás cansado, pero entonces lo notó. Algo que desafiaba toda lógica. El vidrio de la ventana junto al hombre, que debería reflejar su figura como lo hacía con los demás asientos, estaba vacío. El reflejo mostraba la oscuridad de la noche, los árboles pasando veloces, pero no había silueta alguna. Raúl parpadeó varias veces, se frotó los ojos pensando que el sueño le jugaba una mala pasada. Miraba directamente al hombre sentado en el último asiento y luego al reflejo en el cristal. El hombre estaba allí, pero en el reflejo no había nadie. El asiento estaba completamente vacío. El bus siguió avanzando, tragando kilómetros de carretera. Uno por uno, los pocos pasajeros que quedaban fueron bajando en distintas paradas, pequeños pueblos dormidos que aparecían y desaparecían en la noche. Pero el hombre del abrigo oscuro nunca se movía, nunca hacía un gesto para indicar su parada, nunca parecía tener un destino. Raúl intentó ignorarlo, se puso los auriculares, subió el volumen de la música, pero no podía quitarse de encima la sensación de ser observado. Era una presión en la nuca, un cosquilleo helado que le decía que no estaba solo. Finalmente no pudo más. Levantó la vista lentamente con el corazón en la garganta y el extraño ya no estaba en el último asiento. Ahora estaba de pie, a mitad del pasillo, más cerca, mirándolo fijamente.
Su rostro, que antes solo había vislumbrado en la oscuridad, ahora era visible bajo una de las luces tenues. Era pálido, casi transparente, con la piel estirada sobre los huesos. Sus ojos eran dos cuencas hundidas, pozos oscuros que parecían vacíos de toda vida. Y lo más aterrador, aunque el bus se movía, vibraba y se balanceaba en las curvas, su figura no temblaba, no se movía ni un milímetro. Estaba perfectamente quieto, como una estatua, como si no estuviera hecho de la misma materia que los demás, como si las leyes de la física no se aplicaran a él. Raúl, paralizado por el pánico, sintió que el aire le faltaba. En un impulso desesperado, se levantó de un salto y corrió hacia la parte delantera del bus, tropezando con sus propios pies. Se aferró al asiento del conductor y con la voz temblorosa le preguntó quién era ese pasajero. El conductor guardó silencio unos segundos, sin apartar la vista de la carretera, con las manos aferradas al volante. Luego, respondió con una voz baja, casi un susurro. «No lo mires, muchacho. Él siempre sube en este tramo de la carretera. Nunca paga, nunca habla y nunca se baja». Raúl no entendía nada. Se giró para mirar hacia atrás, esperando ver al hombre todavía de pie en el pasillo, pero el pasillo estaba desierto. El asiento del fondo estaba vacío, pero era imposible. Raúl juraría, pondría su vida en ello, que lo había visto de pie segundos antes. El corazón le latía con una fuerza descomunal, sentía el sudor frío bajando por su frente. Entonces, el conductor, sin mirarlo, añadió algo que le heló la sangre en las venas y le robó el aliento. «Ese asiento está reservado para los que nunca llegan a su destino». El resto del viaje fue una tortura silenciosa. Raúl no se atrevió a mirar hacia atrás de nuevo. Mantuvo la vista fija al frente, contando cada minuto, cada kilómetro, rezando para llegar a la estación terminal. Finalmente, las luces de la ciudad aparecieron en el horizonte como una promesa de salvación. El bus se detuvo en la última estación, su destino final. Los pocos pasajeros que quedaban descendieron rápidamente, ansiosos por dejar atrás el vehículo. Todos, excepto Raúl. Él se quedó inmóvil en su asiento. Necesitaba asegurarse de que lo que había visto no era real, que su mente no le había engañado. El conductor, sin decir una palabra, se bajó también. Las luces interiores del bus se apagaron con un zumbido y todo quedó en una penumbra profunda, solo rota por las luces lejanas de la estación. El silencio era total, absoluto. De pronto, un sonido retumbó en el interior. El crujido inconfundible de un asiento hundiéndose bajo un peso invisible. El sonido provenía del fondo del bus. Raúl, con el alma helada, sintiendo cómo cada vello de su cuerpo se erizaba, giró la cabeza lentamente hacia atrás y lo vio otra vez. El hombre del abrigo oscuro estaba sentado en el último asiento, exactamente en el mismo lugar donde subió. Y esta vez, una leve sonrisa se dibujaba en su rostro pálido. Una sonrisa que no mostraba alegría, sino victoria. Como si hubiera estado esperándolo todo el tiempo, sabiendo que no se bajaría. En ese instante, la puerta del bus se cerró sola, con un golpe seco y metálico que resonó como el cerrojo de una tumba. El motor rugió de nuevo a la vida, con una fuerza atronadora, sin que nadie estuviera al volante, sin que hubiera una llave en el contacto. Y en la oscuridad total, el eco de una voz que no era humana, un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna, llenó el autobús. Aún falta un pasajero más. Desde esa noche, dicen que en esa ruta nocturna, el último bus siempre viaja con un asiento vacío al fondo. Pero cuidado, porque si alguna vez te toca viajar de madrugada y ves ese asiento libre, no lo ocupes. Corre el riesgo de que el viaje nunca termine para ti y te conviertas, para siempre, en el último pasajero. Gracias por acompañarme en esta historia de terror.
Si te ha gustado y quieres más relatos que te quiten el sueño, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en la próxima pesadilla.